Bueno, pues comentábamos que en esta segunda parte vamos a ver las aplicaciones del Pentacam para la cirugía de cataratas y, bueno, por dar un repaso a nivel diagnóstico, pues que nos va a permitir hacer una cuantificación objetiva de opacidades en 3D. Vamos a poder también hacer una clasificación de la catarata, de la densidad de la catarata por medio del Pentacam Nucleus Staging. Nos permitirá también ver visualizaciones y marcas de ojo seco y de distrofias de Fuchs en córnea, en epitelio y en endotelio. Luego, a nivel de planning quirúrgico y de selección de lentes intraoculares también más adecuada a cada uno de los ojos que estamos analizando, pues también nos va a dar bastantes datos. Nos ayudará a tener una mayor seguridad en el cálculo de lentes intraoculares, más precisión incluso de la cirugía refractiva. Y luego, bueno, pues en el tema de lentes históricas, la posibilidad de trabajar con el total de la córnea, con el Total Corneal Refractive Power, y ver en la pantalla de distribución de potencias también veremos cómo puede modificarse la cara posterior de la córnea con respecto a la cara anterior de la córnea. También nos ayudará a una selección correcta de la aberración esférica de la lente a implantar, analizando la aberración esférica que hay en la córnea y decidir qué tipo de lente es la más adecuada. Luego, también de cara a la implantación de lentes premium, de lentes multifocales, el poder hacer un análisis de la multifocalidad de la córnea, de las aberraciones de alto orden y del ángulo capa, para ver si es posible indicar esa cirugía o no, esa lente o no. Y en el cálculo de lentes, bueno, conexión, la posibilidad de conectarse con software externo si no es un Pentacam XL, como en algunos software externos de cálculo avanzado que hay, y la posibilidad también de trabajar por medio de fórmulas que hay en Internet, sobre todo en el calculador de la SCRS, con fórmulas optimizadas para Pentacam. Y luego ya con el Pentacam XL comentábamos pues la medida, incorporar la medida de la longitud axial por interferometría de coherencia óptica parcial, y el cálculo de lentes con fórmulas de cuarta generación. Comentábamos del Pentacam Nucleus Staging. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, principalmente sería indicado hacerlo con la pupila dilatada, y lo que nos va a analizar es un cilindro dentro del cristalino en el que nos va a dar un valor de 0 a 5, dependiendo de la densidad que esté viendo en la transmisión en la transmisibilidad de la luz por medio de ese cristalino. Si nos vamos a la pantalla de densitometría corneal óptica, si se llevan ustedes esta capa arriba del todo, al principio del todo, y analizamos el epitelio, estaríamos en esta zona de aquí. Bueno, pues estas marcas que van a ver aquí, estas marcas que se representan sobre el epitelio corneal, son marcas producidas por una alteración de la película lagrimal, por el ojo seco, y bueno, pues sería un aviso que nos estaría indicando de que a lo mejor hay que hacer una exploración un poquito más a fondo antes de la cirugía, para analizar ese ojo seco. Si esa capa la desplazamos hasta el endotelio, hasta el final del todo, aquí la hemos bajado atrás del todo, nos va a analizar a nivel de endotelio las opacificaciones que haya, y en este caso pues estamos viendo toda esa zona más blanca, esa zona mucho más densa, más opaca, en la que tendríamos bueno, una indicación de una distrofia de Fuchs también a tener en cuenta por si indicasen un recuento endotelial o, bueno, por precaución en la cirugía. El equipo, cuando estamos hablando del Pentacam, cualquiera de los Pentacam, el Pentacam estándar, el HR o el Pentacam AXL, Pentacam tiene un aberrómetro por frente de onda, perdón, por ray tracing, por trazado de rayos, que nos va a analizar, nos va a presentar por wavefront toda la posibilidad de analizar toda la córnea. Pero estamos hablando de un frente de onda corneal, solamente a nivel de córnea. Cuando hablemos luego del Pentacam AXL Wave, ahí ya veremos que además del análisis corneal por frente de ondas, vamos a tener también un estudio de aberrometría total por medio de wavefront por un Harman-Schack. En este caso, ya que estamos hablando de la indicación para cirugía de cataratas, yo les recomendaría siempre que la aberrometría, en caso de que la consulten, de que la analicen, que siempre sea por frente de ondas y del total de la córnea, porque la lente que ustedes van a implantar está por detrás de toda la córnea, y entonces pues les va a interesar los valores de toda la córnea. Valores de cara anterior solamente pues tienen más interés cuando se plantea a lo mejor una cirugía de anillos intracorneales o para cirugía refractiva, pero en este caso que estamos hablando, que es para cirugía de cataratas, pues tiene más interés que siempre vean los datos del total de la córnea. Y una manera rápida de poder analizarlos, si nos vamos a los datos normalizados, en esta pantalla nos va a presentar datos normalizados de cara anterior por frente de ondas, de cara posterior y del total de la córnea.
Aquí tenemos los polinomios de Zernike, que podríamos desplazar una barra que habrá aquí y que nos llevará más abajo todavía para poder verlos todos. Aquí a la izquierda nos presenta el coeficiente de cada uno de esos polinomios con la desviación estándar, si es negativa o positiva, sobre la media. Y aquí lo que nos va a representar de una manera gráfica fácil de entender es que lo ideal, evidentemente, sería que todas estas líneas negras que analizan cada uno de estos polinomios estuvieran en esta zona central, en la zona más clara. Cuando estamos hablando de la zona de la primera escala de grises, a un lado o a otro lado, sería de 1 a 2 de desviación estándar hacia un lado o hacia otro, o más de 2 de desviación estándar en casos extremos que evidentemente nos estarían indicando una mala calidad visual del paciente. Y ya entrando un poquito más a fondo con el tema que nos lleva, vamos a analizar mapas de potencia corneal. Pentacam, hemos estado viendo que nos presenta distintos mapas. Antes mi compañero les ha comentado mapas de curvatura, mapas de elevación y mapas paquimétricos. Y ahora nos vamos a centrar en los mapas de potencia corneal. Tenemos fundamentalmente dos mapas de potencia corneal. Hay alguno más, pero que nos interesen ahora mismo van a ser dos, el keratométrico total o el refractivo total. Cuando hablamos del keratométrico total, que también van a haber referenciado en estudios y en publicaciones como TrueNet Power, TNP, estamos hablando de la potencia neta de la córnea, de sumar la potencia de la cara anterior de la córnea más la potencia de la cara posterior de la córnea, pero utilizando los índices refractivos correctos. El 1,376 en córnea menos el índice en aire, y en este caso el índice en medio acuoso menos el índice en córnea. En este caso, además, como esta diferencia de índices es negativa, va a dar siempre ese valor de potencia negativa a la cara posterior de la córnea. Pero aquí estamos sumando directamente potencia de cara anterior más potencia de cara posterior, potencia neta sumada, que en este caso realmente sería restada porque hablábamos de la potencia negativa, pero no tenemos en cuenta nada más. Cuando nos vamos al Total Corneal Refractive Power, al refractivo total, aquí lo vamos a complicar un poquito más y lo que vamos a tener en cuenta es la cara anterior de la córnea y la cara posterior de la córnea también. Volvemos a tener en cuenta los índices refractivos correctos en cada uno de los medios, pero aquí le vamos a sumar también tener en cuenta la paquimetría de cada punto, porque en cada punto vamos a tener una diferente paquimetría y a mayor paquimetría vamos a tener un mayor desplazamiento del plano de refracción. Y vamos a tener también en cuenta la ley de Snell, de aberración esférica, que no es igual como trazan los rayos paraxiales que los rayos periféricos. Si tenemos en cuenta todo esto para hallar la potencia de este punto, por ejemplo, estamos teniendo en cuenta todo lo que ocurre al haz que está atravesando por ese punto. Vamos a tener una diferencia de índice según va atravesando los distintos medios, vamos a tener un tiempo que va a estar sometido al índice en córnea mayor o menor dependiendo de la paquimetría y vamos a tener una aberración esférica en la periferia distinta que en la parte central. Con lo cual este es el mapa que realmente nos representa cuál es la potencia perfecta de cada punto de la córnea midiéndolo con todo lo que tiene en cuenta, todo lo que afecta a ese rayo que está trazando por esa córnea. Por repasar, aunque esto lo vamos a ver varias veces, cuando hablamos de curvatura sagital anterior o de keratometría estándar, hablamos solo de la cara anterior de la córnea y con un índice keratométrico del 1,3375 que, me lo van a ver varias veces esta noche, no es un índice real, es un índice artificial que se utiliza para promediar esa diferencia de índices que no estamos teniendo en cuenta. Cuando hablamos del keratométrico total o TrueNet Power, tenemos en cuenta cara anterior y cara posterior con los índices correctos ya aquí en cada una de los medios. Y cuando hablamos del refractivo total o Total Corneal Refractive Power es cara anterior más cara posterior con sus índices correctos, pero teniendo en cuenta la aberración esférica y la paquimetría de cada punto. Esto lo vamos a repetir varias veces a lo largo de la charla en las distintas aplicaciones que luego va a ir teniendo. Bien, hay otro mapa de potencia que es el mapa de desviación de potencia keratométrica. Este mapa es interesante porque es el diferencial que hay entre el mapa sagital de cara anterior, el que vemos aquí, y el mapa keratométrico total, el que sumaba la potencia neta de cara anterior más cara posterior. Y es este mapa de aquí, que si lo vemos en grande lo que nos está marcando es la diferencia entre lo que nos dice la cara anterior que tiene de potencia la córnea y lo que tiene la córnea potencia neta sumando realmente la cara anterior más la cara posterior. Bueno, ¿por qué es interesante que tengan en cuenta este mapa? Bueno, pues porque cuando en este mapa tenemos en la zona central, que es la zona de mayor potencia corneal, la de más interés, que además, aprovechando que antes hacían la pregunta, repetimos que es el único equipo que siempre está midiendo y no extrapolando lo que está ocurriendo en ese área. Tenemos esa zona central, tenemos un valor de 1,9 y dioptrías, pero dentro de la zona pupilar llegamos a tener hasta un 2,3.
Bien, esto, como pueden ver aquí en la imagen que se va viendo aquí, esto es un paciente que tiene un queratocono frustre. Tiene una cara anterior completamente normal, pero tiene una cara posterior alterada, más curva de lo que debe, y lo que está haciendo es llevar a esa diferencia de potencias alterada. Lo normal sería que tuviéramos valores ahí entre 1 y 1,5 dioptrías, como tenemos en todo el resto, en toda la zona de fuera. Por aquí ven 1,4, 1,6, 1,5, esto sería lo normal. Pero aquí tenemos esto, y esto nos llevaría así no tenemos en cuenta que hay esa mal reparto de potencias entre la cara anterior y la cara posterior de la córnea. Si metemos los datos solo de la queratometría de la cara anterior de la córnea de este paciente a un calculador de lentes, a SRKT, a una Huygens y cualquier fórmula que solamente tenga en cuenta la cara anterior de la córnea, lo que nos va a proporcionar es un error biométrico. Nos va a proporcionar un error biométrico porque le estamos diciendo que aproximadamente es el 80% del poder dióptrico de la córnea con los datos que le estamos dando de la cara anterior, pero en este caso no sería así. A lo mejor es el 65 o el 70, pero realmente no le estamos indicando al calculador la potencia real que tiene esa cara anterior para poder hacer el cálculo del total. Les recuerdo que por encima de 1,7 y 1,8 puede llevar a un error. En este caso, un 1,9 y un 2,3 en esa zona va a ser en torno a una dioptría de error biométrico. Pero si fuese más la diferencia que hubiera, imagínense que en la parte central tengamos un 2,5 y en la zona pupilar, dentro de la zona pupilar, llegáramos a un 3,2, 3,3, estaríamos hablando de un error que exponencialmente es mucho mayor y que estaríamos en torno a 2 dioptrías y media o incluso 3 dioptrías de error biométrico en el cálculo. También otra cosa a tener en cuenta y que podemos mirar es el ratio de radios de la cara posterior de la córnea con respecto a la cara anterior de la córnea. Si una córnea fuera perfecta en su reparto de potencias, la cara posterior de la córnea debería tener el 82,2% del radio que tuviera la cara anterior. Eso es el ratio que nos está indicando. La cara posterior de la córnea debe de ser más curva, es un radio menor, y lo ideal sería que estuviera en torno al 82,2%, que eso es lo normal. Y en eso es lo que se van a basar, lo que hablábamos antes, las fórmulas convencionales para suponer el total de la córnea cuando solamente le damos la potencia de la cara anterior de la córnea. En este caso, si a esa córnea la someten a una cirugía miópica, a un LASIK o una PRK miópica, ese ratio va a ser menor, ese valor bajará a 78 a 76%. Si fuese una cirugía hipermetrópica, ese ratio de radios subirá, en vez de ser el 82, será el 86, 88, 91% de ratio de radios. Entonces, eso, claro, en un paciente operado lo sabemos, pero también hay que tener en cuenta que ese ratio puede estar alterado en pacientes que no estén operados y nos está dando un aviso de que podemos tener un error biométrico si consideramos a ese paciente como normal a la hora de hacer el cálculo. Entonces, yo les diría que por encima de cada 3% hacia arriba o hacia abajo de ese 82,2%, mucho cuidado porque aproximadamente va a inducir una media dioptría de error por cada 3% que tengamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, habría que tener en cuenta eso y buscar otras fórmulas más exactas o que tuvieran en cuenta el total de la córnea para hacer el cálculo. De aquí nos vamos a la pantalla de distribución de potencias. En esta pantalla de distribución de potencias, una de las cosas que podemos analizar es el análisis de la multifocalidad de la córnea. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a poner, como ven aquí, el mapa refractivo total, aquel que era por trazado de rayos de toda la córnea, y vamos a analizar una zona de 4 milímetros de zona de estudio dentro de ese mapa. Y nos va a presentar ese histograma. Lo que ustedes tienen ahí en azul, esa pirámide azul, es los distintos valores queratométricos que hay en esa zona de 4 milímetros, la zona central de la córnea. Y ese pico va subiendo, el valor que más alto es el que más veces se repite dentro de esa zona central. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Una córnea completamente monofocal, que no va a existir evidentemente, sería una línea, ni siquiera una pirámide, sería una línea de arriba abajo, que todos los valores siempre fueran el mismo. En el momento que vamos teniendo una mayor variación de valores ahí dentro, se va a ir abriendo la base de esa pirámide y ese pico que hay arriba, pues si va repitiendo menos veces ese valor, irá bajando. Entonces, lo ideal es que tengamos una pirámide lo más estrecha posible y lo más alta posible. Será una córnea que tenderá a ser lo más monofocal posible y tolerará muy bien una lente multifocal, como este caso. Pero cuanto más multifocal sea una córnea, peor tolerará el que le implanten una lente multifocal. Dos multifocalidades seguidas van a ser malas amigas, no van a funcionar muy bien. Entonces, esto
yo sí les digo que mientras tengan más o menos una pirámide con un pico marcado y una base que no exceda de 2 dioptrías y media más o menos de diferencia, pues bueno, pues más o menos será tolerable. El problema lo tenemos si eso se nos convierte en una meseta. Este es un caso exagerado, este es un caso de una queratotomía radial, es muy gráfico, muy espectacular, pero tampoco tendríamos que llegar a esto. Yo les diría que directamente con que tuviéramos esta zona de aquí, con que tuviéramos aquí, va de 39 a 41, 42 y no hay ningún valor realmente que se esté repitiendo. Esto es una córnea multifocal, tiene 3 dioptrías, pero no hay ningún valor de referencia. ¿Y con qué se le puede hacer el cálculo? ¿Cuál va a ser la potencia que mande? Pues no lo tendríamos. Yo en ese caso les diría que no recomendasen la implantación de una lente multifocal. Pero también puede venir un histograma de este tipo. Tenemos 2 picos marcados y esto corresponde a un astigmatismo. Los 2 picos que tienen son el meridiano más curvo y el meridiano más plano, las 2 potencias que tiene en el centro, y estarán más separados o más juntos dependiendo de la potencia de astigmatismo que tengan. En este caso, que están así bien marcados los 2 picos, pues es un caso que puede ser bastante apto para una lente tórica multifocal. Pero si tuviéramos valores residuales por aquí por los lados o picos por medio que no fueran tan marcados y que tuvieran, imagínense que esto fuese pues más parecido al que veíamos antes, en ese caso a lo mejor, luego lo veremos con otras cosas a mirar, puede indicarse una lente tórica, pero desde luego yo no indicaría una lente tórica multifocal porque no va a estar cómodo el paciente. Y aprovechamos el quedarnos en esta pantalla para seguir avanzando y poder analizar cosas curiosas que pueden encontrarse. Tenemos aquí en 3 milímetros de zona de estudio, que es lo que normalmente miden los queratómetros, un refracto queratómetro, y Master analiza unos 2,2 milímetros, Lenstar analiza de 2 a 2, 2,7 y 3, me parece que es. Bueno, pues distintas zonas de estudio de distintos equipos queratométricamente. Aquí tenemos que en el sagital de cara anterior nos está dando un eje 177. Cuando hablamos ya de la potencia neta, cara anterior más cara posterior, eje 177. Cuando hablamos del refractivo total, nos vuelve a dar un eje 177. Quiere decir que el astigmatismo de la cara anterior de la córnea es representativo del eje del total de la córnea. Bueno, ya saben cuál es el eje que había que corregir aquí, en todos los casos es semejante. Pero la mala noticia es que esto no siempre va a ser así. Tenemos este otro caso en el que tenemos en cara anterior un eje 35, en el queratométrico total un eje 51,9 y en el refractivo total un eje 51,3. Quiere decir que la cara anterior de la córnea al total de la córnea hay una diferencia de 11-12 grados. Perdón, de 16-17 grados. Estamos hablando de una diferencia en grados muy grande. Piensen que por cada 5 grados aproximadamente, 5 o 6 grados, estamos hablando de media dioptría en potencia de astigmatismo. Estamos hablando de un error muy grande, un error muy grosero. Estamos hablando de que la lente intraocular la van a poner ustedes por detrás de toda la córnea, no de la cara anterior de la córnea. Entonces, habrá que tomar el eje compensado del total de la córnea para poder indicar el eje de compensación. En este caso, precisamente por esto, hay un estudio del 2015 del profesor Thomas Cohen sobre una N de 3.818 casos en el que lo que encontraron fue que cuando el astigmatismo es a favor de la regla, tenemos que el astigmatismo de la cara posterior de la regla en un 97% de los casos era a favor de la regla también, y en un 3% de los casos el astigmatismo de cara posterior era oblicuo. Pero esto iba cambiando cuando la cara anterior era un astigmatismo oblicuo, ya pasábamos a tener un 79% en cara posterior a favor de la regla, un 18% oblicuo y un 3% contra la regla. Y cuando el astigmatismo era contra la regla, ya modificaba más todavía y pasábamos a tener solo un 59% a favor de la regla, con un 23% de astigmatismo oblicuo y un 18% de astigmatismo contra la regla. Evidentemente, bueno, la conclusión que se sacaba de este estudio es que la superficie posterior de la córnea debe tenerse en cuenta en cuanto a eje y cantidad de astigmatismo para la determinación de implantar una lente tórica, porque evidentemente el riesgo está de que la cara anterior de la córnea no nos esté dando la realidad de ese astigmatismo. Bueno, pasamos a la pantalla del preoperatorio de cataratas, que fue desarrollada por Oculus en cooperación con el profesor Naoyuki Maeda, y que su uso clínico principalmente está en evaluar el preoperatorio una córnea para indicar la lente más adecuada. Vamos a analizar la evaluación de irregularidades corneales, la forma que tiene esta córnea, las aberraciones esféricas de esa córnea y el astigmatismo total corneal.
sobre este estudio fue sobre el que se basó todo. Está disponible en caso de que lo necesiten. Se lo pueden solicitar a su distribuidor local, que se lo hacemos llegar. Esta pantalla, bueno, vamos a simplificarla, vamos a hablar de 4 pasos para trabajar con ella. 2 pasos van a ser para la indicación de lente tórica, un caso para indicación de lente multifocal o no, y otro paso para indicar la lente con aberración esférica más adecuada para la córnea que estamos analizando. En este primer paso, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa evaluar la regularidad de la topografía corneal y comparar los ejes en la cara anterior de la córnea. Esto es cara anterior de la córnea y esto es el refractivo total por trazado de rayos. En este caso estamos viendo que el astigmatismo entre los 3 milímetros, que es este primer anillo, y los 5 milímetros, que es el segundo anillo, sigue perfectamente alineado. No hay diferencia, no ha cambiado el eje, es un astigmatismo muy regular. Y pasando de un diámetro de 3 a 5, una pupila que pasase de 3 a 5, pues no hay ningún problema porque se mantiene el eje en el que se esté corrigiendo. Y en el total exactamente igual. Pero ¿qué puede ocurrir? Que se van a encontrar algunas veces casos en los que la queratometría central va a estar así, pero en la queratometría, en el salto de 3 a 5, a lo mejor se le está yendo el eje aquí. Se le va a ir el eje a 12, 14, 18 grados de diferencia. Quiere decir que cuando ese paciente dilate la pupila y pase por encima de 3 milímetros, pase a 4, 4,5, que es una pupila muy normal que llega a tener el paciente, a lo mejor su astigmatismo está en un sitio completamente distinto al que ustedes corrigieron. Entonces, es una cosa a tener en cuenta que el astigmatismo sea perfectamente regular. Cuanto más regular sea, mejor será para la indicación para una lente tórica, y cuanto más irregular sea ese astigmatismo, evidentemente más contraindicado estaría la implantar una lente tórica. En el segundo paso, también para lentes tóricas, vamos a tener en cuenta la comparativa de los astigmatismos que hay en esta córnea. Tenemos aquí el astigmatismo de la SINCA, de la cara anterior de la córnea. Tenemos aquí el astigmatismo del refractivo total y tenemos aquí el astigmatismo aberrométrico. Bien, vemos que 1,4, perdón, vemos que tenemos aquí valores de 1,4, 1,4, menos 1,3, da igual, el astigmatismo aberrométrico siempre se marca en potencia negativa, olvídense del signo, valor absoluto, 1,3, 1,4, 1,4, este 18, este 17, este 17. Bueno, pues perfecto. Estamos viendo que si se implanta una lente tórica a este paciente, está claro qué potencia tiene el astigmatismo, qué eje tiene, y corregiríamos tanto el astigmatismo topográfico como el aberrométrico. Pero bueno, puede ser que en algunos casos se encuentren que hay diferencias entre el astigmatismo topográfico y el astigmatismo aberrométrico. Imagínense que aquí puede haber un 1,4 y aquí tuviéramos un 2,5, un menos 2,5. Bien, en este caso, ¿qué pasa? ¿No se indica lente tórica? Bueno, se puede indicar una lente tórica, pero lo que hay que tener en cuenta es que a cero no va a quedar ese paciente, porque o corregimos un astigmatismo o corregimos el otro astigmatismo, pero no estamos corrigiendo los dos. En este caso, ¿qué le diría yo? Pues que le expliquen a su paciente que no va a quedar a cero. Y, hombre, en caso de un astigmatismo bajo, a lo mejor sí es significativo. En un astigmatismo alto, muy probablemente, entre que se quede con una dioptría o estar con 4, pues a lo mejor sigue prefiriendo la implantación de lente tórica. Pero, desde luego, bueno, el mensaje a transmitir aquí es que en caso de una disparidad por encima de 0,75 dioptrías entre el astigmatismo topográfico y el aberrométrico, mucho cuidado, porque desde luego a cero no va a quedar y no va a notar, porque un 0,75 de astigmatismo lo va a notar el paciente. Bien, vamos al tercer paso. En el tercer paso vamos a analizar el Z40, que es la aberración esférica de toda esa córnea por frente de onda. En este caso nos está dando un valor en este paciente de 0,105. Bien, picando la pestañita amarilla que tiene el Pentacam, que les comentó antes mi compañero que les da la información, bueno, pues básicamente lo que nos está indicando es que nos interesa un target final entre lo que tiene en córnea el paciente y la lente que se va a implantar, un target un poquito positivo, una aberración esférica un poquito positiva, en torno al 0,100. Si lo dejáramos a cero, si buscáramos el dejarlo a cero completamente, de aberración esférica, tendría una calidad visual muy, muy, muy buena en el cerca, pero en la media y larga distancia no tendría un poquito de profundidad de foco que le daría cierta comodidad. Sin embargo, si le dejamos un poquito positivo, en torno a ese 0,100, vamos a tener que para el cerca va a estar muy bien, y para la media y larga distancia pues también va a tener un poquito de profundidad de foco que va a estar más óptimo. Entonces, bueno, el target estaría por ahí. Bien, de cara a las lentes intraoculares que ustedes tienen en el mercado, que pueden encontrar en el mercado, van a encontrar lentes esféricas y van a encontrar lentes asféricas. Cuando hablamos de una lente esférica, vamos a tener que el radio de curvatura de esa lente es constante. Va a ser
una esfera, evidentemente. Y la aberración esférica que va a inducir esa lente es una aberración esférica positiva. A lo que tenga ese paciente le va a sumar más aberración esférica. Ahora veremos cuánto. Cuando nos vayamos a una lente asférica, una superficie asférica, es una superficie en la que los radios son distintos dependiendo de la zona del diámetro de estudio que estemos abriendo. Va a ir la córnea, la lente va a ir modificando la curvatura entre el centro y la periferia. Y en este caso, dependiendo de cómo sea el tallado de esa lente asférica, van a encontrar lentes que van a tener aberración, van a inducir aberración esférica negativa, van a compensar en negativo, o van a tener aberración esférica cero, que van a dejar la córnea, el valor que tenga en córnea es el que van a dejar en el total. Bien. ¿Lentes que tienen ustedes en el mercado? Bueno, pues tienen muchas lentes, tienen una serie de lentes, comentábamos, asféricas o esféricas, y bueno, porque puedan tener ustedes en cuenta la diferencia que puede haber, tenemos las lentes de Johnson, van a inducir una aberración esférica negativa de menos 0,27, esto quiere decir que a lo que tenga en córnea el paciente le va a restar menos 0,27. Las lentes de Alcon van a moverse entre menos 0,20 y menos 0,17 más o menos. Human Optics menos 0,20. Zeiss, las lentes de Zeiss en torno a menos 0,18 todas. Hanitalensis menos 0,14. La de Physio menos 0,11. Y luego van a tener varias lentes de aberración esférica neutra. No van a restar nada. Y todas las lentes esféricas, las primeras de las que hablábamos, que inducían aberración esférica positiva, inducen en torno a más 0,18 de aberración esférica. Bien, esto llevándolo al caso que analizábamos antes, aquí tenemos un 0,105 de aberración esférica, tenemos que ya está el paciente, ya tiene en córnea la aberración esférica óptima, lo que interesa es no sumarle ni restarle, dejarle como está. En este caso, yo le indicaría una lente neutra, una lente de las que tenemos aquí abajo en la parte azul, que son las que lo van a dejar como está, optimizándolo. Si el paciente tuviera una aberración esférica positiva por encima de 0,300, 0,350, lo normal que se van a encontrar, ahora lo vamos a ver, van a ser en torno a entre 0,200 y 0,350 es lo que se mueve de aberración esférica a pacientes que no estén operados. Pacientes operados de cirugía refractiva miópica van a tener la aberración esférica muy positiva y en esos casos les va a interesar el implantar una lente muy negativa para bajar un poco esa aberración esférica positiva. Y en pacientes operados de LASIK hipermetrópico, de cirugía hipermetrópica, van a encontrarse que van a tener en córnea aberración esférica negativa, que es lo peor que puede quedar a nivel de calidad visual. Y es lo que tenemos que evitar, que un paciente que esté con aberración esférica positiva lo pasáramos a negativo. En este caso, yo les diría que, hombre, que cuenten con la posibilidad de una lente esférica que le baje la aberración esférica negativa que tenga esa córnea para compensar. Me voy a entretener un poquito más con el tema de aberración esférica porque creo que es importante que sepan que la aberración esférica es la aberración dominante. Es clínicamente la más importante porque es la que más va a notar el paciente en cuanto a sensibilidad al contraste, en cuanto a dispersión de puntos que va a notar y en cuanto a calidad, sobre todo por la noche cuando más le dilate la pupila, que calidad óptica que va a tener ese paciente. A la izquierda tienen un paciente con una visión con una aberración esférica que no sea óptima, a la derecha con menor aberración esférica, como se ve mucho más nítido, como se ve bastante mejor. Y aquí vamos a llegar a otro punto que también es importante el tener en cuenta, que es un error bastante común que nos encontramos, que es la diferencia entre lo que es asfericidad, la Q, y lo que es aberración esférica. Cuando hablamos de asfericidad, estamos hablando de forma de la córnea y es el coeficiente que determina cómo varía la curvatura de esa córnea desde el centro hacia la periferia y relaciona entre el mayor y el menor radio de curvatura de esa córnea. Bien, una córnea normal va a ser más curva en el centro, una córnea prolata más curva en el centro y va a ir aplanando según va abriéndose la zona de estudio hacia la periferia. Cuando hablamos de la aberración esférica, esto no es forma, esto es cómo se distorsiona la imagen que está pasando por esa forma. Entonces, vamos a tener aberración esférica positiva, en la que la potencia es más elevada en la periferia y los rayos periféricos van a converger por delante del plano principal, del foco principal. Cuando hablamos de aberración esférica negativa, lo que vamos a tener es que la periferia va a tener una potencia menor y van a proyectarse por detrás del foco principal. Y ese por delante, ese valor hacia adelante o hacia detrás es el valor que nos va a dar en positivo o en negativo de aberración esférica. Bueno, por seguir avanzando un poquito en esto, en la esfericidad, hablábamos antes, cuando lo preguntaron a mi compañero,
la media de la población, la Q media, la esfericidad, la forma media de la población, está en torno al menos 0,26 de Q, que corresponde, ese menos 0,26 de Q corresponde a una aberración esférica un poquito positiva. Y el rango normal que se van a encontrar en pacientes no operados va a estar desde menos 0,01 a menos 0,80. Si queremos tener una Q, una asfericidad que no induzca aberración esférica, para tener una aberración esférica de 0, tendríamos que tener una Q de menos 0,52, más negativa. A un paciente que ustedes lo operen de LASIK hipermetrópico o un paciente con queratocono va a tener una Q muy negativa y una aberración esférica muy negativa. Y un LASIK miópico o una PRK miópica va a inducir una Q positiva con una aberración esférica positiva también. Esto que puede ser un poquito más lío, vamos a ver si aquí lo aclaramos un poquito mejor. Aquí tenemos la parte de la izquierda es Q, es la asfericidad, y la parte de la derecha es la aberración esférica. Y lo que yo les quiero indicar es que el 0 de la Q no corresponde al 0 de la aberración esférica, no están en el mismo escalón. Una aberración esférica, comentábamos, de menos 0,26 va a inducir una pequeña aberración esférica positiva. Una asfericidad de menos 0,52 va a inducir una aberración esférica de 0. Una Q, una asfericidad muy negativa va a llevar a una aberración esférica muy negativa y una aberración esférica muy positiva a una aberración esférica, una asfericidad muy positiva a una aberración esférica muy positiva. Pero cuidado con este escalón, porque el confundir la asfericidad con la aberración esférica nos puede llevar a confundir este valor de menos 0,26 con este valor de más 0,100 que queríamos inducir de aberración esférica al paciente. Después de entre un pre-LASIK miópico y un post-LASIK miópico, aquí tiene la aberración esférica, les comentaba antes que se ha positivizado mucho. Lo que hemos hecho ha sido que la parte central se ha negativizado y a 5 o 6 milímetros de zona de estudio, que es lo que estamos estudiando para cataratas, se ha positivizado mucho, ha subido mucho esa aberración esférica. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando se habla de cirugía refractiva, que normalmente se habla de zonas más centrales, se habla de la aberración esférica en 3 milímetros, no en 6 milímetros, y hay que ver que la aberración esférica en la parte central puede ser negativa y en la periferia es positiva. Entonces, tenemos que tener claro también qué nos interesa, si ver la aberración esférica para cirugía refractiva o la aberración esférica para cataratas, y analizar si nos interesan más 3 milímetros o 6 milímetros de zona de estudio. Para lo que estamos hablando de cirugía de cataratas, el valor que nos va a dar es en 6 milímetros, que es el óptimo para cirugía de cataratas. Aquí tenemos este caso en el que tenemos un paciente con un 335 de aberración esférica positiva, y en este caso, bueno, pues con una indicación de una lente de Johnson de menos 0,27, estaríamos hablando de que quedaría positivo de más 0,065. Ahí hay un error de un 0, estaríamos cerca del 0,1, que era lo interesante. Si se implantara una lente de Zeiss, estaríamos hablando de un menos 0,18, y estaríamos hablando de que quedaría un residual entre lo que tiene en córnea y lo que se le ha restado con la lente de en torno al más 0,155. También nos estaríamos aproximando bastante a lo óptimo, que era en torno al 0,100. En este caso, tienen una aberración esférica, la que veíamos antes, de 0,104 en córnea. Nos interesaría pues una lente neutra que lo deje como está. Y en este caso, que es un caso de un post-LASIK miópico, una aberración esférica muy negativa, y yo les diría que evidentemente lo importante aquí sería bajar esa cantidad de aberración esférica. La aberración esférica negativa, imagínense que al paciente de arriba con el 0,104 se le implanta una lente muy negativa y se le pasa de lo óptimo que tiene, que es el 0,104, a lo pésimo, que sería llevárnoslo a lo negativo. O sea, lo hemos matado, le hemos quitado sensibilidad al contraste, mucha sensibilidad al contraste, le hemos matado la profundidad de foco, y es un paciente que puede ser que haya quedado refractivamente a 0, pero que cuando lo sienten en su consulta y se le esté refraccionando dirá, sí, yo estoy a 0 refractivamente, pero yo no veo bien, yo no estoy cómodo con lo que veo. Siempre ese comentario va a ir muy de la mano de la aberración esférica, ténganlo en cuenta. Bueno, pasamos al cuarto paso de la pantalla del preoperatorio de cataratas. En este cuarto paso vamos a analizar las aberraciones de alto orden que tiene esa córnea en 4 milímetros de zona. Bien, y nos indicaba Maeda, en el estudio de Maeda, que hasta 0,300 de aberración esférica, perdón, de aberraciones de alto orden que tenga este paciente
va a ser un paciente óptimo para una lente multifocal, lo va a tolerar bien. Entre 0,300 y 0,500 no es lo más adecuado, va perdiendo cuanto más alto sea, pero bueno, podría ser que lo tolerara, y por encima de 0,500 ya nos dice Maeda que no recomienda bajo ningún concepto que se implante una lente multifocal, y que además, en caso de que, bueno, que el paciente lo exigiera, pues que se haga figurar esto en el consentimiento informado, porque desde luego no va a estar cómodo con esa lente. Pero yo permítanme que les baje un poquito ese valor de corte. Yo les diría que por encima de 0,400, 0,380, a lo mejor el paciente no se queja, pero desde luego cómodo ya no va a estar. Ya se va viendo que quizás el rebajar un poquito ese valor de corte del 0,500 también podría ser interesante. Y bueno, y por repasar un poquito todo esto en cuanto a indicación de lente multifocal, teníamos a este paciente que tiene un histograma bastante monofocal de córnea. Tenemos que tiene una aberración esférica de 0,152 y unas aberraciones de alto orden muy bajas, 0,085, lo cual también marcaría que es adecuado para una lente multifocal. Pero cuidado que, como estamos viendo con la aberración esférica, no sería adecuado para cualquier lente multifocal. Sería adecuado para una lente multifocal neutra, pero desde luego no una muy negativa que lo llevase a negativa en cuanto a aberración esférica. Este otro caso es un paciente que ya tiene un histograma un poquito menos bonito para la indicación de una lente multifocal. Tenemos ya que las aberraciones de alto orden están en 0,458, muy altas. Yo no indicaría una lente multifocal, no sería adecuado para mí para una lente multifocal, pero sin embargo hay que tener en cuenta que tiene una aberración esférica positiva alta de 0,452 y que eso sí se podría optimizar. En este caso, con una lente, por ejemplo, la que hemos visto de Technics de Johnson & Johnson, que sería menos 0,270, le estaríamos bajando mucho esa aberración esférica y le estaríamos optimizando mucho la calidad de visión. No será una lente multifocal, pero va a tener mejor calidad de visión y seguro que eso lo va a agradecer. Bueno, en cuanto a la indicación de lente multifocal, otro dato a tener en cuenta es, siempre se habla mucho, ya saben que hay bastantes papers ya al respecto hablando del ángulo capa. Bien, nosotros cuando hablamos del ángulo capa no medimos el ángulo, lo que vamos a medir es la cuerda en córnea que hay entre el eje pupilar, el centro de la pupila y la línea de mirada del paciente. Ese ángulo, si lo midiéramos en grados, sería el ángulo capa. Lo que estamos midiendo es ese arco en la córnea, esa distancia en la córnea, la cuerda mu, y es la que nos va a presentar el Pentacam, lo que llamamos distancia de concordancia. En la misma pantalla de topométrico keratocono staging, que les comentó antes mi compañero, abajo a la derecha van a tener también este dato y nos está indicando que esa cuerda mu es de 0,20 milímetros. En este caso que vemos aquí a la derecha, lo que nos está indicando es esta cruz grande, es el vértex normal donde ha centrado el Pentacam. Y esta cruz pequeñita que tienen aquí es el centro de la pupila, que es esta zona punteada. Y la distancia que estamos midiendo es la distancia entre estas dos cruces. En este caso, una distancia pequeña y va a tolerar bien posiblemente una lente multifocal. Pero cuidado cuando esa distancia está por encima de 0,4, porque puede ocurrir que esté mirando el paciente, si estamos hablando de que se ha centrado perfectamente la lente, pero el paciente está mirando a lo mejor por el primer salto de adición, porque la zona de lejos de las lentes multifocales normalmente es de 1 milímetro a 1,3 milímetros, lo que abarca. Si estamos hablando de un paciente que tenga un 0,5, un 0,6, puede ser que con 1 milímetro de diámetro pues ya nos estemos yendo fuera de la zona de visión para el lejos. Entonces, en este caso, yo les diría que cuidado con un 0,4 para lentes multifocales, aunque teniendo en cuenta, dependiendo del fabricante, el que pudiera ser un poquito más porque sea un mayor diámetro, y un 0,5 para lentes tóricas, porque también puede ser que estemos centrando el astigmatismo y esté mirando por otro sitio de donde se ha centrado. Y luego, bueno, por seguir avanzando en los riesgos para las lentes multifocales, el siguiente riesgo que vamos a tener en cuenta, que habría que tener en cuenta, es una película lagrimal insuficiente o inestable para la calidad visual. Una lente multifocal se va a llevar muy mal con una película lagrimal inestable, ya lo saben ustedes, pero esto viene porque fundamentalmente al romperse la lágrima se disparan las aberraciones de alto orden. Pero se disparan es que estábamos hablando antes de un valor de corte máximo de 0,500 y yo de eso lo estaba bajando un poquito, y piensen que cuando la película lagrimal rompe, las aberraciones de alto orden se van a disparar por encima, no del 0,500, sino por encima del 1. Se van a ir a 1000, de 1000, 1200 de micras de aberración de alto orden. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta.
aprovecho para comentarles que hay un equipo que tenemos, que es el Keratogra 5M, del que luego hablaremos un poquito en cuanto a que vamos a tener un webinar también dentro de unos días específicamente de este equipo y hablaremos más a fondo de él. Bueno, al principio les comentaba qué más les puede ayudar el Pentacam de cara a la cirugía de cataratas y bueno, pues vamos a ver en cuanto a ayuda en cálculo de lentes. Tenemos para cálculo de potencia de lente intraocular, postkeratotomía radial. Saben que hay en la página web de la ASCRS hay un calculador online que es que tiene un algoritmo mejorado para una fórmula con Pentacam, en el que nos pide ese dato, nos pide un dato de Pentacam y la paquimetría mínima. El dato de Pentacam al que nos hace referencia sería ese a la pantalla de distribución de potencias, poner el mapa de curvatura sagital frontal que tenemos aquí y marcar una zona de diámetro de 4 y centrado en pupila y analizando una zona. Y el valor que habría que meter en esa casilla es el valor de la K media. Este valor de aquí, 38,30, es el que tendrían que introducir manualmente en esa página de la ASCRS, más la paquimetría mínima del Pentacam para hacer el cálculo. Luego también hay una fórmula optimizada, en la fórmula de Shamas, optimizada por el algoritmo de Polding-Hill para pacientes operados de LASIK miópico. Esta fórmula, bueno, dentro de un estudio, de uno de los estudios que hubo sobre distintas fórmulas, apareció como una fórmula más exacta, un poquito más exacta que Haigishele y que Shamas sin el algoritmo de corrección, y que la mayoría de las fórmulas que no estaban basadas en trazado de rayos o fórmulas de cuarta generación. Y bueno, pues en este caso lo que hay que ir es nuevamente a la pantalla de distribución de potencias, marcar zona apex y K media como lo tienen ahí arriba a la derecha y en la zona de 4 milímetros hay que coger el dato del keratométrico total en 4 milímetros y este valor aquí de 3,36,8 que habría aquí sería el que habría que introducir en el calculador de la SCRS post-LASIK miópico ahí para hacer el cálculo. En este caso tendrían que rellenar también el target refractivo aquí, tendrían que poner la longitud axial que hayan medido, la constante A para ese RKT de la lente que quieran implantar y hacer el cálculo les dará el valor abajo para la fórmula de Shamas corregida con el algoritmo de Polding-Hill. Bueno, y por ir repasando un poquito conceptos y recomendándoles pantallas de evaluación para la cirugía de cataratas. Yo les recomendaría que siempre miraran el reporte de índices porque de un vistazo rápido van a poder ver cómo es esa cámara, si es una cámara estrecha, si los ángulos son cerrados, van a poder ver también si la cara posterior de la córnea puede estar alterada y tenemos que tener en cuenta que puede haber una descompensación corneal. Van a ver también en el Bellin Ambrosio si pudiera suceder que tuviera algún trastorno a nivel de córnea. Les va a indicar también le va a dar datos de densidad del núcleo y le va a dar datos también de densitometría corneal a nivel de endotelio en caso de una distrofia de Fuchs. Va a ser un vistazo rápido ahí que va a dar bastante información. Yo les recomendaría mirar también los 4 mapas topométricos porque aquí arriba a la derecha van a tener el mapa de desviación de potencia keratométrica. Les recuerdo que comentábamos que en la parte central no haya valores por encima de 1,6, 1,7 dioptrías. Cuidado con eso. El mapa de distribución de potencias para ver el histograma si tenemos una córnea monofocal o una córnea multifocal y para poder ver también en la parte de arriba si son concordantes los astigmatismos de cara anterior y del total de la córnea en distintos diámetros. Y, por supuesto, la pantalla del preoperatorio de cataratas siguiendo aquellos pasos que hemos enumerado. Y también pueden mirar en esa misma pantalla, también está aquí el dato. En esta parte de aquí van a poder ver el dato, que es el único dato que se da en porcentaje, que es aquel ratio de radios de cara anterior y cara posterior, con respecto a cara anterior que vimos antes que debía de estar en torno al 82,2% y que sería un aviso de que también podríamos llevarnos algún susto biométrico. Por resumir, un poquito conceptos, si van a indicar ustedes una lente monofocal o multifocal, yo les diría que miraran el histograma de la pantalla de distribución de potencia, que analizaran el RMS de aberraciones de alto orden en 4 milímetros de zona en el preoperatorio de cataratas, que miraran la cuerda MU para ver si el ángulo capa es muy grande y, por supuesto, que analizaran también la película lagrimal. Para determinar si la lente a implantar sea monofocal, multifocal, tórica, da igual cuál es la más adecuada para esa córnea, mirar la aberración esférica en el Z40 en la pantalla del preoperatorio de cataratas y jugar a sumar
y restar para intentar acercarse lo máximo que sea posible al 0,100 de target final. Para lente tórica, el analizar la regularidad entre el sagital y el refractivo total, la regularidad del astigmatismo en 3 y 5 milímetros, y yo les recomendaría siempre tener en cuenta el refractivo total siempre que se pueda para el cálculo de la parte tórica de la lente, del astigmatismo de la lente. Ahora diremos cómo podemos utilizar todo esto con las fórmulas biométricas. Y también, bueno, pues el tener en cuenta que habría que ajustar el cálculo de potencia lente cuando nos encontremos con una desviación de potencia queratométrica por encima de 1,7 o con un ratio de radios muy diferente a ese 82,2. Y luego también tener claro, que ahora lo repasaremos, qué queratometrías tenemos que utilizar dependiendo de qué fórmulas. Las SINCAS para fórmulas tradicionales, las queratometrías que para ray tracing son las del refractivo total, el queratométrico total en 4 milímetros para la fórmula de Shamas Podvin-Hill en la página de la SCRS. Bueno, pues las distintas opciones que ahora las vamos a repasar también de queratometría que nos da el equipo y dónde utilizarlas. Pasando ya a la parte de biometría, bueno, los principales errores biométricos y las principales causas que se van a encontrar ustedes en errores biométricos normalmente van a ir de la mano de la medida de la longitud axial, de la posición efectiva de la lente, de la constante A de la lente que no haya estado muy afinada, que va a llevar evidentemente a un error de posición efectiva de la lente, y sobre todo a una mala estimación de la potencia de la córnea. Que no entiendo por qué todavía seguimos estimando la potencia de la córnea cuando ya hay muchas herramientas que permiten medir la potencia total de la córnea y no estimarla a partir de lo que nos diga la cara anterior, que como hemos visto pues nos podría falsear. Tengan en cuenta que una diferencia de 0,1 milímetros en la medida del radio de curvatura va a inducir aproximadamente media dioptría de error en la potencia de la lente. Un error de 0,25 a 0,33 milímetros en la medida de la longitud axial puede causar una diferencia de una dioptría. Esto prácticamente es imposible, o sea, no va a cometerse este error, será un error muy grosero. Ya los equipos es casi imposible que tengan errores groseros en los equipos de ópticos en la medida. Y una diferencia de 10 grados en el posicionamiento de una lente tórica va a reducir un 30% la corrección que se pretendía hacer sobre este astigmatismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, pues vamos a seguir avanzando en cómo se nos presenta la potencia de la queratometría, de la potencia de la córnea, las diferentes presentaciones que van a encontrar, que pueden encontrar ustedes. Por un lado tenemos las SINCAS. Las SINCAS, hablábamos al principio, estimamos la potencia de la córnea a partir únicamente de los datos que tenemos de cara anterior, pero la estimamos. Trabajamos con un índice queratométrico del 1,3375 que no es un índice real, comentábamos antes que es un índice promediado. Normalmente el diámetro de estudio va a variar de 2,3 a 3,1 milímetros y eso puede llevar a que con distintos equipos vean distintas SINCAS. Y esto normalmente es porque están midiendo de distintas zonas, distintos diámetros, y esto puede llevar evidentemente a distintos valores. Y las SINCAS las van a utilizar con fórmulas convencionales, que están diseñadas solo para trabajar con datos de cara anterior de la córnea. Bien, ¿por qué están diseñadas solo para trabajar con esto? Porque saben que estamos dando datos solo de la cara anterior de la córnea y van a estimar el total de la córnea a partir de esto, y porque saben que estamos trabajando con el índice del 1,3375 y que induce a un error, y estas fórmulas ya corrigen ese error inducido por el 1,3375. Cuando hablamos del queratométrico total o TrueNet Power, las queratometrías que nos proporciona el TrueNet Power, ya estamos sumando potencia de cara anterior más potencia de cara posterior, la potencia neta, comentábamos antes, trabajamos con los índices correctos y solo la vamos a poder utilizar en la fórmula que hablábamos antes de en la pantalla de la SCRS para la fórmula de Shamas Podvin-Hill tras la signiópico. Luego también tienen ustedes en el Pentacam la posibilidad de consultar, de ver las EKR de Holaday, el Equivalent Car Readings. Aquí tenemos que son datos de cara anterior más cara posterior, como antes. Tenemos ya también los índices correctos, pero además tiene en cuenta la ley de Snell, tiene en cuenta la influencia de la aberración esférica en la potencia de la periferia de la córnea. Entonces, básicamente entre una EKR y un TrueNet Power van a notar diferencia de potencia, sobre todo según vamos abriendo el diámetro de zona de estudio. La zona central tiene menos influencia de la aberración esférica, pero en la periferia sí tendrá más. Y lo interesante es que a esta EKR, que la estamos hallando con el total de la córnea, con el total real medido de la córnea, si nosotros le inducimos, le sumamos el error del 1,3375, el error que induce si trabajáramos con ese índice, lo que vamos a conseguir tener es una conversión a una SINCA, pero una SINCA sin errores.
una SINCA obtenida a partir de, no la cara anterior de la córnea, sino del total de la córnea. Y la EKR, la buena noticia es que sí la pueden ustedes utilizar con las fórmulas convencionales, con fórmulas que están preparadas para trabajar solo con la SINCA. Entonces, esto es interesante porque en caso de que ustedes encuentren aquellas descompensaciones corneales que estábamos viendo, bueno, pues una opción sería trabajar con la SINCA, con la EKR en vez de con la SINCA, porque sabemos que vamos a evitar ese error de la descompensación corneal que estábamos viendo ahí. Y luego también pueden utilizarla para pacientes operadores de cirugía refractiva y para lentes tóricas con la fórmula Holaday Consultant, que es una fórmula que se comercializa por internet y que se puede descargar y pueden trabajar con ella. La siguiente potencia keratométrica que vamos a ver, ya la última, es la potencia refractiva total corneal, que la vimos antes también, a cara anterior más cara posterior, índices correctos, influencia de la aberración esférica, pero también le vemos la paquimetría. Este es el trazado de rayos. Potencia medida por trazado de rayos. Y esto se va a utilizar en fórmulas para trazado de rayos, fórmulas de cuarta generación, y para fórmulas de análisis meridional de la córnea para lente tórica, fundamentalmente la de Sabin. Todo esto lo vamos a seguir viendo ahora. Ahora pues vamos, perdón. Ahora pasamos ya a repasar un poco fórmulas biométricas. Fórmulas de cálculo de potencia que hay. Bueno, pues estaban las fórmulas de regresión, que eran fórmulas empíricas, que se generaban promediando grandes cantidades de resultados clínicos. Era básicamente estadística. Son fórmulas obsoletas, prácticamente no se trabaja ya nada con ellas. Luego surgieron las fórmulas teóricas, que son fórmulas que están basadas en un principio matemático que supone un esquema en el ojo de dos lentes, córnea y cristalino o córnea y lente, que se basan evidentemente en la posición efectiva de la lente, en la diferencia que haya, en la distancia que haya entre estas dos lentes. Son las fórmulas que se trabajan, la SRKT, la SRK2, las fórmulas habituales. Y luego tenemos las fórmulas de cuarta generación, en las que toda superficie importa. ¿Por qué toda superficie importa? Porque tenemos que tener en cuenta la cara anterior de la córnea y la cara posterior de la córnea, tenemos que tener en cuenta la profundidad de la cámara anterior, tenemos que tener en cuenta dónde está la cara anterior del cristalino y dónde está la cara posterior del cristalino, el espesor que tiene ese cristalino, toda la superficie importa para poder hacer un trazado de rayos fundamentalmente total. ¿Qué fórmulas de cuarta generación tienen? Bueno, pues tienen la fórmula de Barrett, que es una fórmula que nunca se ha publicado, es una fórmula que conoce Barrett, utiliza la regresión interna para compensar la longitud axial, la keratometría y el grosor del cristalino y la profundidad de la cámara anterior, y usa una constante de lente basada en la constante A de SRKT. Luego hay otras fórmulas de cuarta generación, la GIL-RBC, que no es realmente una fórmula, es un cálculo de potencia de lente basado en reconocimiento de patrones e interpolación de datos basado en inteligencia artificial. Básicamente es un Big Data de cálculos, pero trabajado por inteligencia artificial. Aquellas primeras fórmulas hablábamos de unas fórmulas estadísticas, pero sin inteligencia artificial. Aquí todos esos datos se van trabajando por interpolación y evidentemente van ajustándose se va ajustando mucho más cuanto más datos va disponiendo en la base de datos. Y luego están las fórmulas por trazado de rayos. Actualmente hay dos, Olsen y Oculix, son las más conocidas. Son un trazado de rayos completo, incluye todas las superficies refractivas y es importante para trabajar con ellas que se conozca la geometría de las lentes intraoculares. Necesitamos saber la fórmula de la lente, de esa cara anterior y de esa cara posterior de la lente, porque también va a influir en el trazado de rayos. Y funciona para cualquier tipo de ojo, para ojos vírgenes, para ojos tratados, para lentes esféricas, tóricas, para cualquier circunstancia de cálculo van a poder servirle estas lentes. En cuanto a qué fórmulas usar, qué es los parámetros en los que uno puede basarse, bueno, pues normalmente hasta ahora se trabajaban con selecciones a partir de la longitud axial que tuviera ese ojo. En ojos cortos, ojos de 18 a 22 milímetros, normalmente la Holaday 2, Hopper Q y Barrett funcionan bastante bien. En ojos medios de 22 a 26, pues bueno, pues la Holaday 1, Hopper Q, SRKT, Barrett, pues más fórmulas que iban bien aquí. Y para ojos largos de 26 a 30 tendríamos la SRKT, la Holaday 2 y la GIL-RBF, que también van bastante bien. Bueno, esto además se ha ido perfeccionando luego en cuanto a que en las fórmulas, no en la de Barrett, pero para ojos cortos también, en las fórmulas anteriores estaba el ajuste de Aramberry basado en la profundidad de la cámara y en el espesor de cristalino, optimiza también bastante el cálculo. Y en ojos largos, excepto para la GIL,
También en las fórmulas convencionales el utilizar el nomograma de compensación de One-Cots también optimizaba bastante el cálculo. Pero desde luego, para cualquier longitud de ojo o para cualquier circunstancia, hablábamos antes, la fórmula de Olsen o Oculis, las fórmulas por trazado de rayos le van a servir. Bien, ¿qué fórmulas usar? Cuando hablamos de córneas vírgenes y bien compensadas, en córneas tratadas o para lentes tóricas. Bueno, pues en el primer caso conocen la SRKT, la SRK2, la GIL RBF, Holada 1, Hofer Q, Haigis, muchas fórmulas. Panacea, Barrett Universal 2 también están ahí, son fórmulas más nuevas y bastante más exactas. Y luego, por supuesto, las fórmulas por trazado de rayos. Para córneas tratadas, bueno, pues si tienen ustedes un IOL Master, tienen la fórmula de Haigis L. Si no tienen la Shamas sin historial, que es una fórmula que, bueno, que también se puede encontrar en Internet, también funciona bien, y fórmulas de doble K, pero si disponen de los datos preoperatorios. Luego tienen también la posibilidad de la Barrett Through K y la de Polding-Hill para transkeratotomía radial, o la de Shamas optimizada por el algoritmo de Polding-Hill que hemos hablado antes. Y también, por supuesto, la fórmula de Olsen y la de Oculis por trazado de rayos. Y para lentes tóricas, bueno, los calculadores online de los fabricantes pueden utilizarlos, pero tienen que conocer sus limitaciones. Sus limitaciones fundamentales están en que están basados solo en datos de la cara anterior de la córnea y que, pues, como hemos visto antes, pues hay una serie de veces en las que la cara posterior de la córnea cambia el eje, incluso la potencia del astigmatismo con respecto a lo que nos dice la cara anterior de la córnea. Luego también tienen la fórmula de Barrett, Toric y Panacea, que son fórmulas que ya van siendo bastante más exactas y que ya tienen en cuenta la cara posterior, keratometría de la cara posterior de la córnea. Y también tienen la fórmula de Sabini y Toric, que está basada en el análisis meridional de la córnea, que esta sí trabaja con datos del refractivo total. Y, por supuesto, otra vez las fórmulas de trazado de rayos. Bien, pero ¿qué keratometrías utilizamos para cada fórmula? Bueno, pues las TINCAS las pueden ustedes utilizar en la SRKT, SRK2, en todas las fórmulas convencionales, y en el calculador de Barrett y en la de Polding-Hill, transkeratotomía radial. También en esas fórmulas pueden utilizar las EKRs en las de arriba. Pueden utilizar ustedes las EKRs por lo que hablábamos antes, porque es una SINCAC reconvertida a partir de datos del total. Cuando hablamos del keratométrico total, solamente vamos a utilizar esa keratometría para la fórmula optimizada, fórmula se llama Polding-Hill optimizada para Pentacam, y las keratometrías del trazado de rayos para la fórmula de Olsen o de Oculis por trazado de rayos, o para la parte del astigmatismo en la fórmula de Sabini-Toric de análisis meridional. Bueno, por seguir avanzando, les presento el Pentacam XL, que muchos de ustedes ya lo conocen y lo utilizan. Y bueno, esto es lo que ocurre cuando a un Pentacam de alta resolución le incorporamos un biómetro de interferometría de coherencia parcial. Y tenemos este equipo que, además de darnos la medida de la longitud axial, pues tiene una serie de fórmulas ya integradas para el cálculo. Fórmulas estándar, pues tiene estas que hemos estado hablando de ellas. Para fórmulas tratadas, para córneas tratadas, tienen las que comentábamos antes que estaban en la página de la SCRS, ya las tiene dentro. También fórmulas de doble K. Tenemos Holada 1, Hofer Q y SRKT, pero solamente les va a dejar trabajar con ellas si han introducido los datos pre-cirugía refractiva, si no, no les va a aparecer posibilidad de cálculo. Y luego también está la fórmula de Barrett Through K. Para lentes tóricas, la de Sabini Toric, basada en el refractivo total, Barrett Toric estimando la potencia de la cara posterior, o Barrett Toric midiendo la cara posterior. Y luego la fórmula de Olsen, que está incorporada en el Pentacam y que le vale para cualquiera de todo lo que hemos visto anteriormente. Y bueno, en este momento ya está incorporada. Estamos incorporando la geometría de las lentes que mejoran mucho, comentábamos que mejoran mucho el cálculo. Entonces, de momento no permite hacer el cálculo con todas las lentes, pero continuamente vamos a ir actualizando la base de datos de lentes y se van a ir incorporando más lentes una vez que vamos teniendo esos datos de la geometría de esas lentes para que puedan trabajar con ellas. Y luego, por interfaz, como fórmulas externas, pueden ustedes también trabajar con la otra fórmula de trazado de rayos, con Oculis, o con la fórmula de BEST 2, que es una fórmula, bueno, un poquito más antigua, que estaba bastante optimizada para Pentacam. Comentábamos antes también que les íbamos a presentar el nuevo Pentacam XL Wave de una manera muy somera todavía, porque todavía no disponemos del equipo para entregarlo, pero ya vamos a empezar a entregar equipos cuando nos levanten el confinamiento y nos podamos ir moviendo. Y bueno, el Pentacam XL Wave es un Pentacam XL que se le incorpora
un frente de ondas total por Harman-Shack. Entonces nos va a dar la opción de 4 modos de medida. Vamos a tener la medida de frente de ondas total más una refracción objetiva, que nos va a hacer la autorrefractometría, nos la va a hacer también el propio equipo por frente de ondas. Nos va a dar una imagen de retroiluminación. Por supuesto, como ya hacía la XL, vamos a tener la medida de la longitud axial y cálculo biométrico y también la tomografía de siempre de todos los Pentacam. Esta sería una pantalla de preoperatorio en la que vamos a poder analizar, vamos a poder ver en 2 estados de pupila con pupila máxima y pupila mínima para poder ver cómo se modifica. Vamos a ver la aberrometría, vamos a ver todos los datos de aberrometría y aquí vamos a ver los datos de refracción del paciente. En este caso preoperatorio también, posoperatorio se podrá hacer la refracción. Aquí vemos la imagen de retroiluminación, que ahora la veremos un poquito mejor, porque aquí no se ve muy bien, pero en el que vamos a poder ver perfectamente la marca de alineamiento, sobre todo en lentes históricas. La medida de la longitud axial, que hemos hecho las distintas medidas de longitud axial, y aquí toda la parte de tomografía de Pentacam, lo que ya conocíamos y todo lo que hemos estado viendo esta tarde-noche. Esta sería la pantalla del posoperatorio, en la que vamos a ver cómo sería la imagen formada con la aberrometría corneal, cómo sería la imagen formada por lente o por lente intraocular o por cristalino antes de operarlo y cómo va a ser la imagen que se va a conformar a partir de los datos de la aberrometría de córnea y de la aberrometría total. De lente. Entonces aquí tenemos los 3, vamos a tener córnea, lente y total. Y aquí ya pueden ver aquí la imagen de retroiluminación que se ve un poquito más. Aquí abajo espero que vean la marca de la lente tórica para poder ver el astigmatismo. Y una cosa curiosa es que en la imagen de Wavefront de Harman-Shack, en este equipo, una de las curiosidades que tiene varias, pero una de las curiosidades que tiene es que es el primer equipo de frente de ondas que consigue hacer un frente de ondas a una lente difractiva. Hasta ahora, en las lentes multifocales no se podía hacer un frente de ondas porque distorsionaban en el rebote de la imagen, en la vista de imagen saliente, distorsionaba toda la zona de punto, no se veía un punto, se veían 3 puntos, 4 puntos y no se podían hacer medición. Aquí, con este equipo sí se va a poder ver todo esto. Y les comentaba de la imagen de retroiluminación, en la que vamos a poder ver, aquí tienen ustedes el eje de la lente tórica, la marca de lente tórica. Sobre esto podemos marcar los ejes keratométricos y poder ver si han quedado bien alineados o en caso de que esté rotada la lente con respecto a las keratometrías de la córnea, el poder analizar qué grados son los que, bueno, esto es sobre el total, pero podríamos llevárnoslo a analizar qué grados son los que hay de rotación para saber cuánto habría que modificar esta posición de la lente para que quedara bien implantada. Bueno, por mi parte, el agradecerles la atención. Creo que ya hemos dado un repaso intenso de las aplicaciones de la máquina. Comentarles que tienen la posibilidad de, si quieren seguir viendo más cosas del equipo, en pentacam.com. Hay muchos estudios, todo lo que quieran. En la página web corneal-biomechanics.com van a poder ver todo lo referente al Corbis y a la biomecánica corneal, a las nuevas aplicaciones. Y en nuestra página web, bueno, pues dar un repaso de cualquier equipo de lo que necesite nuestro. Y abajo en el YouTube de Oculus pueden ver todos los vídeos de cursos que grabamos, que se graban en congresos internacionales, en presentaciones. Todo esto acaba acordado ahí para que lo tengan a su disposición también para ver. Y aprovecho, aunque ahora entraremos a las preguntas, también para comentarles que el miércoles 13 de mayo, el próximo miércoles, también a las 10 de la noche, hora española, igual que hoy, mi compañero, que ya le conocen, Ignacio Pulpillo, va a hacer un repaso también del Keratogram 5M en la aplicación para ojos secos. Vamos a tocar todos esos temas y que esperamos también que, si es de su interés, pues contar con ustedes. Su distribuidor local les hará llegar las invitaciones para este curso y para más cursos que hagamos. Y también, lo preguntaban antes en el chat y también aprovecho para decirlo, estamos grabando todo este seminario, todo este webinar, está grabado y se lo haremos llegar a los distribuidores para que se lo puedan hacer llegar a su vez a todos ustedes que quieran tenerlo. Bueno, Iñaki, cuéntame. De todas formas, Juan Carlos, permíteme comentar, porque te dejo que vuelvas rápidamente y ahora cojo yo un poquito la batuta. Muy bien. Comentarles que también seguramente lo vamos a subir al canal YouTube de Oculus, este vídeo, y los que quieran verlos directamente a través del canal YouTube pueden ver lo que quieran. Mandaremos los enlaces de descarga al distribuidor local y él se encargará
a los que estén, a los que quieren interesados en verlo, lo podrán ver. Preguntas, pues tenemos unas poquitas para ir contestando. Vamos a ir haciendo una sección. Vamos a ello. Te voy a poner una que te va a gustar mucho. Nos preguntan si el Pentacan XL sustituye a un equipo de la competencia que tenemos una lucha un poquito encarnizada con él. Bien, y que acaba en 700. Sí. Bien, perfecto. Bueno, pues sí, evidentemente, vamos a ver, las diferencias que hay entre los dos equipos. Los dos equipos miden la longitud axial, en eso está claro. Los dos equipos miden una longitud axial muy precisa. Ya hay varios estudios publicados que certifican que la medida de longitud axial con IOL-Master 500, con IOL-Master 700 o con el Pentacan XL son muy semejantes, muy repetibles y que no hay grandes diferencias en eso. Donde sí se pueden encontrar diferencias es en la potencia queratométrica, la medida queratométrica. Ahí sí puede haber diferencias, primero por los diámetros de zona de estudio y segundo por los sistemas de medición que estábamos comentando. Y luego también, en este caso, IOL-Master 500 no, pero el IOL-Master 700 sí incorpora ya la posibilidad de la medida de la queratometría posterior, de los datos de la cara posterior de la córnea a nivel queratométrico. Y bueno, ya da los datos totales, que es el TK del que ellos hablan, que es una potencia queratométrica total semejante, digamos, al queratométrico total del Pentacan, al TrueNet Power del Pentacan. Y también ya incorpora fórmulas que tienen en cuenta la cara posterior de la córnea. Y luego la otra diferencia fundamental que está es que no incorpora fórmulas por trazado de rayos, porque no mide la córnea por trazado de rayos, con lo cual no puede utilizar estas fórmulas, no la utiliza. Y bueno, ¿qué más diferencia? Pues básicamente yo creo que son las diferencias más grandes. Y eso, que estamos hablando de que IOL-Master 700 solo es un equipo para cálculo biométrico. Aquí con el X3 estamos hablando de que es un equipo para cálculo biométrico, pero además tiene todo lo demás que tiene Pentacan, que evidentemente es lo que es lo contundente que no hay en el IOL-Master 700. Y ya me callo, ya no castigo más. Venga, no seas malo. Según un estudio de Koch, el astigmatismo inducido por la cara posterior de la córnea es más o menos 0,30 dioptrías. ¿Desde qué valor de astigmatismo corneal medido por el total refractive cornea se recomienda usar sus valores? Vamos a ver, yo recomiendo usar los valores del refractivo total siempre que vean una diferencia entre lo que les está diciendo la cara anterior de la córnea y lo que les está diciendo el total de la córnea. Si los valores de SINK son semejantes y los de potencia corneal de astigmatismo son semejantes entre cara anterior y el refractivo total, pues no va a haber mucha diferencia en el cálculo. Pero si sí hay una diferencia importante en el refractivo total, yo siempre utilizaría el refractivo total, porque evidentemente la cara anterior de la córnea no va a ser significativa para el total de la córnea, para lo que nos está diciendo la cara posterior. Entonces, en ese caso, dése cuenta que tienen todos los datos, van a tener datos de cara anterior y del total de la córnea. ¿Son semejantes? No hay problema, podemos utilizar lo que queramos. ¿No son semejantes? Yo sí afinaría un poco más con el total de la córnea. ¿Cuál es la diferencia máxima que tendríamos que tener para recomendar poner una lente tórica entre el astigmatismo corneal y el aberrométrico? Bueno, es lo que comentábamos. Para mí, más que un patrón de exclusión, el que haya una diferencia ahí entre el aberrométrico y el topográfico es un patrón de advertencia. Es el indicarle al paciente que a cero no se va a quedar. O sea, no se le puede decir que se le va a eliminar todo el astigmatismo porque no se le va a eliminar todo el astigmatismo. ¿Esto en qué caso? Pues en casos en los que ya el astigmatismo lo va a notar. Por encima de 0,50, 0,75 dioptrías de astigmatismo, un paciente lo nota. Entonces, yo si hay una diferencia de 0,50 a 0,75, ya informaría al paciente de que a cero no va a quedar y ya pondría ahí en juego la decisión que hay que tomar es si con lo que se le va a contrarrestar de astigmatismo y el residual que le va a quedar, el paciente está interesado en esa lente o no está interesado en esa lente. Pero vamos, básicamente, también, si estamos hablando de un paciente, como ahora se implantan lentes tóricas para queratocono, van a tener siempre una diferencia y una diferencia grande, pero si estamos hablando de que un paciente se le pueden corregir de 5 dioptrías, se le va a dejar con una o con 1,5, porque hay diferencia de 1 dioptría o 2 dioptrías entre el aberrométrico y el topográfico, yo creo que ahí sí va a estar de acuerdo el paciente en una lente tórica. Probablemente si estamos hablando de quitar 1,5 dioptría, vamos a dejar media dioptría, pues a lo mejor el paciente no está tan de acuerdo en eso. Ya le digo que más que excluir
la cirugía por este tema, lo que sí que haría sería indicar que no va a quedar a cero al paciente. Vale. Nos pregunta también cómo hacer el cálculo de un lío teórico para un paciente con queratocono. ¿Qué parámetros hay que seguir? Bueno, vamos a ver, precisamente por esto es por lo que tendemos a ir a fórmulas de trazado de rayos. Una fórmula de trazado de rayos es una fórmula diseñada específicamente para evitar todos esos problemas. ¿Qué tipo de córneas? Pues en córneas trasplantadas, en córneas con queratocono, en córneas con irregularidades corneales, en córneas operadas de cirugía refractiva, en córneas no normales. Entonces, evidentemente, yo creo que en un paciente con queratocono que se le quiera implantar una lente tórica, siempre intentaría irme a una fórmula por trazado de rayos y creo que habría que tener más cuidado cuando estamos hablando, cuando nos estamos alejando más de eso. Creo que a lo mejor fórmulas como, no teniendo la de trazado de rayos, fórmulas como Panacea, como la de Barrett, pueden ser más también más acertadas que las otras fórmulas. Por ejemplo, la de Savini. La de Savini, lo bueno es que para el astigmatismo sí va a tener en cuenta el refractivo total, el total de la córnea, y estará muy adecuado, pero, sin embargo, para el cálculo de la potencia esférica solamente coge datos de la cara anterior. Entonces, bueno, pues dentro de las distintas opciones, yo recomendaría que si se puede ir a una fórmula por trazado de rayos, se vaya a una fórmula por trazado de rayos. Nosotros, tú y yo, Iñaki, estamos viendo con bastante frecuencia aquí en España con los usuarios con los que trabajamos cómo se optimiza mucho el cálculo y cómo son muy buenos los cálculos que estamos consiguiendo con la fórmula de Olsen y sobre todo cuando además introducimos los datos del espesor de cristalino. Se están obteniendo datos muy precisos en córneas difíciles, en córneas que en otros casos pues seguramente no tendríamos un resultado tan ajustado. Entonces yo realmente creo que el final de todo esto es que va a ir evolucionando todo siempre hacia fórmulas que tienen en cuenta el total de la córnea y que teniendo en cuenta el total de la córnea se quitan esos riesgos y que el final es que yo creo que en un par de años como mucho casi todo el mundo estará trabajando con fórmulas de cuarta generación y con fórmulas por trazado de rayos. Vale. Nos preguntan también que en el calculador que tiene el Pentacan XL hay una opción para los posoperados de láser. ¿Valían algo los valores del tipo de lente intraocular? Que si valían los valores del tipo de lente. No, vamos, la lente que seleccione las que haya elegido en la base de datos de lentes favoritas con las que quiera trabajar. Y luego ahí lo que sí va a variar, puede variar dependiendo de la fórmula que utilice, por lo que estamos hablando. Una fórmula para operador de refractiva, si trabaja para láser miópico, solamente va a poder trabajar con la de Shamas para miópico, no para hipermetrópico o queratotomía radial. Si vamos a la de Barrett ya vamos a poder utilizarlo para cirugía miópica, hipermetrópica o queratotomía radial, y la de trazado de rayos para el total. Nosotros hemos visto que hay diferencias, que va habiendo pequeñas diferencias y que se va afinando más. Realmente volvemos a lo mismo. Yo, para un paciente operado de cirugía refractiva, creo que las fórmulas de cuarta generación son las más, de momento, las más exactas. Nos preguntan que si el programa FACOPTICS para el cálculo del lío utiliza ray tracing de pago. Efectivamente, lo vende el Dr. Olsen en su página web y usted se lo puede comprar directamente y se lo puede descargar e instalarlo en el Pentacan para que trabaje los datos directos de Pentacan. Básicamente, cuidado porque van a haber publicaciones de fórmula de Olsen. Hay dos tipos de fórmula de Olsen. Está la fórmula de Olsen que solamente estaba basada en Sinca y luego está la fórmula de Olsen Ray Tracing, que es de la que estamos hablando aquí. Y luego FACOPTICS es la fórmula de Olsen Ray Tracing. Olsen Ray Tracing es una evolución de FACOPTICS. Entonces, sí, es una fórmula por trazado de rayos que ustedes se pueden descargar por internet. Se puede conectar por Pentacan. Importaría los datos del Pentacan porque se abriría desde el paciente o como software externo a FACOPTICS y ya es una fórmula por trazado de rayos, es la fórmula de Olsen. ¿Cuál es la mejor fórmula para un paciente con un postlásico hipermetrópico? Vamos a ver, ya no cuál es la mejor fórmula. ¿Qué opciones hay? Bueno, pues opciones que tienen es o trabajar con fórmulas de doble K, que tienen riesgo en los pacientes hipermetrópicos. Luego otra opción que hay es la Barrett Truca para el postlásico hipermetrópico, que va bastante bien, y luego la de Olsen. Para mí, la mejor es la de Olsen, para mí.
creo que es la que computa todos los parámetros que son más exactos ahí. Pero yo creo que variaría el tema poco entre Barrett hipermetrópico y Olsen. Otra pregunta, dicen, al hacer la biometría con el Pentacam XL, a veces, pocas veces, la longitud axial no se registra en cataratas muy duras. ¿Qué hacer con esos casos? Bueno, en esos casos, bien. Sobre todo, donde puede tener más problema es en subcasulares posteriores densas. Ahí es donde puede haber. También les digo que se ha ido evolucionando y se ha ido mejorando. Cada vez el equipo ha ido teniendo mayor penetrabilidad y ahora ya estamos en un nivel más óptimo. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues si quieren trabajar con el calculador de la XL, ya que tiene a disposición todas esas fórmulas y además tendría la queratometría muy bien medida, lo único que no tendríamos la longitud axial, sí se puede en el calculador de la XL introducir manualmente la medida de longitud axial, que eso sí se ha podido conseguir con otro equipo de interferometría óptica, bueno, pues que pudiera ser pues esto, pocos casos van a ser, creo yo, no muchos casos en los que un equipo sí y otro no lo tome, pero también se pueden introducir en la longitud axial medida con ultrasonido o por inmersión. Se puede introducir manualmente y se puede utilizar el resto del calculador y el resto de datos de Pentacam sin ningún tipo de problema. Vale. Nos preguntan que hay veces que en el Pentacam no se mide el espesor de cristalino. Sí. Bueno, el espesor de cristalino, para que el Pentacam mide automáticamente el espesor de cristalino si se dilata la pupila. Si se dilata la pupila y si la imagen de Chainflux, si la cámara llega a poder ver la cara posterior del cristalino. Si ve la cara posterior del cristalino, bien. ¿Qué ocurre? Que hay veces que o la pupila no se dilata lo suficiente o el cristalino tiene un espesor excesivo y entonces no deja ver el borde de la cara posterior del cristalino. Entonces, en ese caso, no va a dar la medida, no la vamos a poder tener. Pero en ese caso, si se quiere utilizar para la fórmula de cálculo, también si se mide con cualquier otro equipo que lo pueda medir o que lo haya medido, como la OCT, por ejemplo, sí se podría introducir también manualmente el dato para que optimice con todo lo demás el cálculo biométrico con esas fórmulas. Vale. La última pregunta que nos queda. ¿La fórmula de Barrett tiene en cuenta el total corneal? Perdón. El total corneal, que si la fórmula de Barrett tiene en cuenta el total corneal refractive power o la SINCA. No. La fórmula de Barrett tiene en cuenta SINCA, o sea, queratometría de cara anterior y queratometría de cara posterior. Esa la Barrett que tiene en cuenta la cara posterior, porque luego está la Barrett que estima la cara posterior y que entonces lo que tiene es datos de la queratometría de la cara anterior y utiliza el nomograma de Baylor para sumar o restar potencia dependiendo de que el astigmatismo sea a favor de la regla o en contra de la regla. Pero no trabaja con el refractivo total. No trabaja con el refractivo total con el trazado de rayos. Trabaja con queratometría de cara anterior y queratometría de cara posterior. Igual que también tiene la fórmula de Panacea, que Panacea trabaja también con datos de astigmatismo de cara anterior y de astigmatismo de la cara posterior. Pero no son por trazado de rayos. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, Juan Carlos. Ya no hay más preguntas. Se nos ha hecho un poquito más largo de lo que pensábamos. Y bueno, espero que no les hayamos aburrido mucho a ustedes con nuestra charla. Bueno, por nuestra parte, es la 1:45 de la mañana en España. Agradecerles el que hayan estado con nosotros aquí